Bien, entonces estamos viendo estas fotografías de esta planta. Oh, vamos a ir donde lo dejé. Estamos por acá. Bien, les decía de que aquí se usa bastante productos químicos, que lo vamos a ver en la descripción del proceso. De tal manera que la generación tanto de residuos sólidos como líquidos tienen un alto impacto al medio ambiente. Consiguientemente, estas plantas, ese es uno de los problemas que tienen, ¿no? De que dentro de la clasificación del racim se constituyen en procesos productivos que generan alto impacto y están considerados en la categoría 1 y 2. Bien, estamos mirando esto que corresponden a equipos diseñados en la parte de servicios auxiliares, que son complementarios a los requerimientos de vapor, agua, aire comprimido y otros dependiendo el requerimiento de cada uno de estos insumos en los equipos de producción. Bueno, aquí les decía de que estaba en un proyecto de aprovechamiento de esa grasa para la producción de jabón. Entonces aquí estaban haciendo sus primeras prácticas, ¿ya? O experiencias para ver la posibilidad de incorporar el proceso de producción de jabón. Bueno, aquí ya vemos algunos resultados, ¿no? De la saponificación de las grasas, ¿ya? Bueno, todo esto de acá ya ustedes están viendo, vienen a ser la parte de tratamiento inicial del proceso de cultivo del cuero hasta obtener lo que se conoce como wet blue, ¿ya? Entonces, en este proceso se tiene dos etapas que se divide el proceso de ribera y el proceso mismo que es del cultivo. Ya aquí ya vemos ya cueros tratados, ya incluso al último le quiere un proceso de lijado, ya. Es decir, de que hasta en el proceso de lijado aún se siguen generando partículas sólidas que pueden ser empleadas para generar aglomerados, ya. Estas partículas que se pueden obtener unos materiales y productos muy interesantes de su reciclado. Bueno, todo esto es parte, como ustedes ven, de esta empresa, ¿ya? Que les estoy mostrando, ¿no? Más que todo, yo voy a hacer una impresión que estaba, no era tanto referente al proceso, sino que estaba referido más que todo a las condiciones de servicios adicionales como son los de un catering, y ahí aproveché a hacer esta inspección, ¿no? De la disponibilidad de casilleros y baños higiénicos que dota la empresa de acuerdo a la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional 16.998, que establece una cantidad de baños para damas y varones en función al número de empleados. Bueno, creo que hasta aquí se acabaron mis fotografías y con esto vamos a entrar a ver un poquito. ¿Dónde está? Share. Vamos a entrar a un Word, ¿ya? Bien, aquí este es un trabajo que pude ver de ahí, de un docente de la Gabriel, ya que lo vamos a emplear para hacer una introducción a lo que constituye lo que es el cuero en sí.
¿ya? Entonces, aquí de entrada se inicia, espero que se esté viendo, se observan los jóvenes, Sí se ve. ¿ya? En primer lugar, ¿ya? Entramos a una forma general, a un concepto de definición de lo que es la piel, porque no solamente estamos hablando del cuero de bovino. Hay gente que se hace cinturones de cuero de víbora y otros usan la piel de caimán, ¿no? Entonces, fíjense de que las personas generalmente están de alguna forma aprovechan las pieles de estas especies para hacerse algo que ellos lo van a lucir, ¿no? Entonces, viene a ser la parte externa ¿ya? De los cuerpos de los seres vivos o de animales más que todo, ¿ya? Y que tiene muchas funciones fisiológicas. Es decir, de que cuando hablamos de funciones fisiológicas están relacionadas a su importancia que tiene cada uno de ellos. Escuchaba decir a un docente de medicina de ahí, de la UPDS, de que la gente cree que sacarse los pelos de la nariz es, si bien tiene, por cuestiones de higiene hay que recortarlos, pero sin embargo tiene una función muy importante dentro de nosotros. No recuerdo muy bien, pero tiene mucha importancia. Entonces, incluso ¿ya? Tiene que ver con la cuestión de regular hasta la temperatura térmica. ¿Ya? Entonces, como dice acá, dentro de esas funciones fisiológicas es regular y mantener constante la temperatura del cuerpo. Entonces, si ustedes pueden comprender esto, generalmente, por ejemplo, los animales que son de lugares muy fríos desarrollan una piel gruesa con un contenido de grasa y harto pelo. Por ejemplo, el oso polar, ¿ya? Es un oso que, además de que tiene la piel de color blanca, ¿ya? Es básicamente por cuestiones fisiológicas. Y es muy difícil ver un oso de color blanco en regiones cálidas. Eso es por cuestión de fisiológicas y además de ello está referido a lo que viene a ser una estructura en la cual los organismos se van adaptando, tomando formas para dar respuestas al medio. Bien. Bueno, entonces aquí habla de las glándulas sebáceas y sudoríparas. Entonces, generalmente está referida al contenido graso que tiene después de la epidermis. Funciona como el filtro de calor, ¿ya? Evitando la destrucción de tejido subyacente por la acción de los rayos solares. Es decir, de que la parte, por ejemplo, de los vellos que tenemos, precisamente tiene ese rol, ¿ya? Además de regular la temperatura, también da una función importante, es de que los contenidos que están debajo de los tejidos sean destruidos por el efecto de los rayos solares. Bueno, entonces fíjense, aquí vemos lo que viene a ser la parte de la excreción, es decir, cuando nosotros transpiramos bastante, generalmente fluye ya esas gotas de sudor a través de los vellos y así sucesivamente, ¿no? Esta es la importancia que decía ese médico que les comentaba, es de proteger la invasión bacteriana y agentes exteriores. Para eso son los pelos que tenemos en la nariz, ¿no? Pero con este virus, bueno, es grave, ¿no? En fin,
Aquí hablamos de la composición física. ¿Ya? Entonces hablamos de que las pieles están conformadas por un sistema epidérmico, dérmico y lo que está en la parte interna, los hipodérmicos. Entonces aquí podemos ver un dibujo hecho en forma manual. Ya lo voy a checar. ¿No? Entonces, fíjense, el hipodérmico es la parte que está, viene a ser la parte final de lo que es una piel, donde hay cualquier cantidad de grasa. Y que en la divisora, precisamente, este contenido graso es el que se elimina a través de esa máquina divisora. Y esa grasa es la que hemos visto, la cantidad de grasa que hemos visto encima de esos tubiles de plástico. El sistema dérmico que corresponde a esta parte de acá, ya vienen a ser más que todo ciertas glándulas que conforman, y el epidérmico, donde están el vello, las glándulas sebáceas, sudoríparas y otras, es lo que está en la parte superior de la piel. Entonces aquí vemos las composiciones que tiene una piel, ¿ya? La capa superior, epidérmico, dérmico y los hipodérmicos, que es la parte interna mismo y final de lo que constituye la piel. En base a esto, que no vamos a entrar muy a fondo, ¿ya? Es una idea nomás y ahí vemos, ¿no? Digamos, lo que constituye la parte superior, que viene a ser, por ejemplo, los vellos, que nosotros decimos, o pelo, la epidermis, que es en realidad, viene a ser la parte de la piel mismo, que tiene un espesor muy, o sea, un espesor que no es tan grueso como viene a ser el contenido graso. Bien, y así sucesivamente, ¿no? Entonces va describiendo las partes que conforman la piel dentro del sistema superior. Luego tenemos el que le sigue y por último el que está dentro, que es el hipodérmico. Bien, en sí podemos ver acá en esta figura, este es el corte de un cuero, ¿ya? De la cual vemos ya que esta parte de acá constituye a la parte que viene a ser donde se contenía la cabeza del animal, ¿ya? Esta viene a ser la parte donde se inician las extremidades, es decir, las patas, en este caso si hablamos de un bovino, ¿ya? Todo esto lo que viene a ser la parte del costado y las ancas que vienen a ser la parte posterior donde están las patas traseras. Entonces más o menos ellos ya dividen de la siguiente forma. La parte central de este cuero se conoce como grupón, ¿ya? Aquí donde estaba la cabeza del animal, constituye lo que viene a ser el cuello, y los costados de este cuadrado, conocido como grupón, constituyen la espalda, ¿ya? Esa es la forma en que se clasifica la parte de un cuero. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay? No, Inga. Bien. Vamos a entrar a ver lo que en realidad viene a ser el proceso mismo, ¿ya? Estamos en... Ahí es la que está acá. Un ratito, por favor, jóvenes. Relación, criterio. No. Un ratito, porfa, estoy buscando.
Material. Mira, pues vamos a relajar. A ver acá. Material de apoyo. Cuantificación de residuos. Dinámica. Mira, considerar demorar mi tiempo. Los criterio 1 por acá. Procesos industriales. Bueno, vamos a entrar nomás a mi material, ¿ya? Aquí estaba buscando una presentación muy buena que tengo, pero no la tengo. Bueno, nos vamos acá nomás. La pillé. Ahora sí. Bien, lo que les voy a mostrar a ustedes es un trabajo que cuando di gestión de residuos sólidos, ¿ya? Entonces hubo un grupo que describió esto, les pedí a ellos que hagan una cuantificación de los residuos sólidos. Bien, como ustedes pueden ver en la fotografía acá, ya parece que están en pleno proceso de limpieza de uno de los fulones. Acá muestran residuos de sólidos de este proceso y esta es la materia prima que va a ingresar al proceso de lavado. ¿Ya? Entonces, lo primero que ellos hicieron en esta introducción, dan a entender la importancia que tiene este proceso de cultivo en nuestro país. ¿Ya? Y bueno, y como estaba referido a la parte de impacto, entonces también mencionan algo de lo que viene a ser los impactos ambientales en la generación tanto de residuos sólidos y líquidos. Dieron un enfoque al objetivo general del trabajo que les pedí y dentro de los objetivos específicos, en primer lugar, conocer el proceso productivo, ¿no? Si ustedes no conocen, entonces, ¿cómo van a poder cuantificar o hacer una evaluación de impacto ambiental? Y, lógicamente, ver la forma de efectuar una posible propuesta de mejora. Bien, entonces, como ustedes ven acá, el proceso de cultivo se inicia con la recepción de la materia prima. Esta puede ser de cuero que tiene bastante cantidad de sal. Cuando estos son cueros recuperados, necesariamente requiere de un tratamiento un poco más intenso que aquellos en los cuales las pieles son frescas e ingresan a este proceso. Entonces, este proceso se efectúa en estos fulones. ¿Ya? Bien, aquí, como ustedes ven, ya, cada información que ustedes bajen siempre tiene una característica dependiendo del tipo que desarrolla la descripción de ese proceso. Por ejemplo, el corte de las colas ya habíamos visto en la lámina que les mostré de las partes de composición de un cuero, ¿ya? Entonces, cómo se efectúan el corte, ¿ya? De algo que no van a necesitar mismo como producto final. Luego tenemos el lavado remojo. Les decía que acá constituye en ingresar estos cueros a los fulones.
Ya, en estos fulones se elimina en lo posible todo el contenido de sustancias químicas que fueron agregados a los fuegos, en especial de aquellos que son rescatados, y le agregan bastante sal para evitar su descomposición hasta que estos ingresen a este proceso. El pelambre y encalado es una parte que se efectúa dentro de los mismos fulones, en los cuales se agrega bastante cal. El objetivo es eliminar los pelos que están presentes en el cuero. El proceso de descanado y recorte es aquel que se efectúa en esos equipos que les mostré, que tienen dos ejes y uno de ellos que tiene un sistema de corte. El dividido es una división del cuero de tal manera de que sostiene lo que realmente va a ser el cuero final, ¿ya? Es decir, con menos contenido de grasa. Bueno, de aquí, después del dividido, ya, este proceso fluye hacia la eliminación de la cal, pero aquí ya se agrega lo que viene a ser un sulfato de amonio. Es decir, de que el sulfato de amonio tiene ciertas características como bactericida. Hasta aquí se conoce desde el 1 hasta el 6, se conoce como proceso de Rivera. Acá se inicia el proceso mismo de lo que viene a ser el curtido, desde el desencalado, el figelado, en la cual se agregan ya ciertas sustancias químicas que son de carácter ácido, como es el ácido sulfúrico y este ácido orgánico. Entonces, posteriormente se efectúa el mismo proceso de curtido, ¿ya? Y es aquí en este proceso de curtido donde acá no tiene, pero se agregan sustancias o sales crómicas. Este proceso de cultivo da lugar a lo que va a ser el cuero en sí, pero tiene bastante agua. Consiguientemente se produce lo que acá tenemos como escurrido, ¿ya? Pero después del escurrido generalmente, si es en forma natural, ¿ya? Se somete a un proceso de secado que no está acá. ¿Ya? Me imagino que el que hizo esto debería haber colocado acá escurrido y secado, que es la eliminación del agua, ¿ya? Para posteriormente a ese cuero que llega a tener cierto contenido de humedad, pasa a un proceso rebajado de uniformidad del espesor del cuero. Y bueno, puede darse este proceso de cultivo, obteniéndose lo que viene a ser el producto final. Bien, entonces el pretratamiento es aquello generalmente relacionado cuando hay gente que va a rescatar cuero, por ejemplo en el campo, a alguien se le ocurre sacrificar una res, entonces una vez de que se sacrificó la res, entonces hay que sacar el cuero. Y una vez que sacó el cuero, a este hay que directamente colocarle bastante sal y dejarlo en el sol para su eliminación del contenido de humedad. Y bueno, esta es la forma en que se preserva, digamos, ese cuero. Y que posteriormente ingresa al proceso de lavado cuando ya llega a una curtiembre. Bien. El proceso de Rivera constituye, podemos decir,
la etapa en sí en la cual se inicia el cultivo del cuero dentro de estas industrias. Entonces, lo primero es la eliminación de las sustancias, si es que el cuero ha sido recuperado, y si fueran de pieles frescas, entonces eliminar ciertas impurezas que tiene ese cuero, por lo cual se somete a un proceso de remojo. En el caso de los cueros que han sido rescatados, se da una rehidratación, porque nuevamente el agua se incorpora y se elimina la sal. Pero aún puede haber vestigios de sangre. Entonces es ahí donde acá se emplean ciertas bactericidas y enzimas, ¿no? Para lograr de que el cuero tenga una preservación y no tenga un ataque a través de microorganismos, más que todo de bacterias, y descomposición a través de las enzimas. La pelambre es la cual, como su nombre lo dice, pelambre significa la eliminación de los pelos, ¿ya? Por lo cual, generalmente este proceso se agrega cal, ahí también tenemos sulfuro de sodio y otros aditivos más. El descarnado es un proceso que puede ser en forma manual y consiste básicamente, o también puede ser mecánico, en la cual se elimina la grasa que está en la parte interna del cuero. Y luego tenemos el dividido. Ya el dividido ya hemos visto de que es una máquina que más que todo lo que da es una separación nítida de lo que viene a ser la carnaza que contiene materia grasa en las pieles. Esto hasta ahí es lo que viene a ser el proceso de fibra. Ya el proceso de curtido es que se inicia con el desencalado y purga. Hay que eliminar la cal. Como la cal tiene un carácter básico, es aquí que se agrega ácidos y sulfato de amonio para disminuir el pH que tiene el cuero hasta ese entonces. Ya el piquelado consiste en agregar a la piel ciertas sustancias químicas, y en esta misma se agrega, después de agregar el ácido fórmico y el sulfúrico, se agrega el cromo, que es la que generalmente se caracteriza como el componente que permite lograr obtener un cuero, ya, que tendrá ciertas características y que no tendrá un efecto de descomposición por el ataque, ya sea de bacterias o descomposición enzimática. Bien, ya el curtido, como ahí lo dice, es la parte o el proceso en que se estabiliza la estructura del colágeno, que forma parte del cuero. ¿Ya? Entonces se habla acá, en esta descripción, se habla de 3 tipos de cultivos, que puede ser vegetal, mineral, sintético, que está relacionado a las sustancias que se usan en esta parte para el cultivo. Si es vegetal, es básicamente el empleo de ciertas sustancias vegetales como los taninos, y esto se lo emplea para la producción de suela. Si es un cultivo mineral, lo que más hemos visto es el empleo de sales minerales de cromo. Y lo de sintético, que están relacionados al uso de sustancias químicas basadas con un contenido de formol y quinonas, ¿no? Luego viene la eliminación de la humedad, el rebajado, recultivo, blanqueado. Bueno, si hay que darle una coloración, entonces es aquí que se agregan ciertas sustancias que le darán el color final al cuero, ¿no? Otro puede ser darle un engrasado,
Bueno, pero el proceso muy fundamental acá es la del secado, ¿ya? Llegar a tener un contenido bajo de humedad. Bueno, aquí habíamos visto que la generación de residuos líquidos es bastante, se generan de los procesos de corte que se dan en las etapas de finales, al menos cuando ya se va a obtener el producto final, se efectúa un recorte. Entonces, fíjense, esto de acá ya se puede reciclar nuevamente. Bueno, esto es parte de lo que habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, acá les decía de que se pueden obtener ya subproductos. Fíjense acá una cartera ecológica que viene a ser de los residuos que resultan de los procesos de corte, ¿no? Se tiene una carterita. Esto de acá, estos tapetes, ¿ya? Básicamente vienen a ser aglomerados de cuero que resultan del proceso de pulimento que se da al cuero cuando debe tener ciertas características en cuanto a superficie. Entonces, aquí se establece un balance para cuantificar los residuos que salen en cada una de las etapas, que eso fue lo que le pedí en su momento. Ya hicieron esto básicamente. Bien, esto, por ejemplo, lo que ellos han hecho, cuantificar y de estos residuos que se pueden hacer. La viruta es aquello que resulta del proceso de lijado y rebajado, ¿no? Y bueno, entonces ellos fueron cuantificando y qué es lo que se puede hacer. Ya, entonces no vamos a entrar a esa parte. Bien, con esto terminamos la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Hola. No, ingeniero, estuvo todo claro. ¿Lo va a subir el video de la clase al grupo, Inge? Sí, pero si no es ahora, va a ser mañana, ¿ya? Bueno, vamos a ver cuáles son los valientes que vinieron. Presente. Hasta Diego tuvo, ya está bien este muchacho. ¿Cuántos hay? A ver. Hay 11. Nos faltan varios. Por favor, hasta Simon Justiniano ya está bien. Bueno, procuren no faltarse, jóvenes. ¿Listo? Bueno, nos vemos mañana, jóvenes. Hola. Mañana, Inge. Hasta mañana. Vean, ya está entrando la Valeria más. Qué barbaridad. Qué chica más. Nos vamos a ver cuántos son con ella ya. ¿Ves? Ya son 12. Bueno, llegó a la parte final. Ahora sí me despido de ustedes, jóvenes. Chao, Valeria. Mi tal entró. Ya no tiene ni red. Ingeniero, un día creo que mi perfil de mí sale con Redmi 9. Soy ¿Cuál es José su nombre? Sánchez. ¿Ah, Sánchez? Sí, sí, Ah, ya la inscribió, ¿no? Ya, pues, José Sánchez. Bueno, sí. listo, entonces Bringa lo cambie cuando lleve el control de asistencia. Hasta luego, jóvenes. Hasta mañana. Listo, ingeniero. Hasta mañana. Mañana. Nos vemos.